Bueno. Díganme, ¿quiénes de ustedes jamás al momento de estar jugando se han encontrado con una persona así? Es que Pablito, ¿por qué eres tan malo jugando? Mejor deberías instalar el juego. O a su vez, que empiecen a regañarte solo por no ser un experto conocedor del juego. Pablito, ¿cómo es que no sabes que cada que brincas de reversa puedes llegar más rápido a un lugar? O por ejemplo, Pablito, ¿cómo es que no sabes que el tipo planta es efectivo contra el tipo agua? ¿Es que no sabes ni lo más mínimo sobre este juego? Si en tu caso contestaste que jamás de los jamases has encontrado a una persona así, enhorabuena, camarada. Eres de los pocos sobrevivientes a lo denominado comunidad tóxica en los videojuegos. Y que sí, es justo lo que nos atrae el día de hoy. El tema de la toxicidad en los videojuegos. Bueno, hay que mencionar que justamente este apartado lo voy a dividir en 4 subtemas, los cuales serán origen y características humanas. ¿Es culpa de las compañías o desarrolladores? ¿Esto daña a la comunidad gamer en general? Y la última será posibles soluciones y medidas a tomar. Sí, a sus camaradas. Y sin más, podemos empezar con este video. Bueno, uno de los puntos más interesantes que tiene que ver mucho con nuestra parte humana, tiene que ver justamente con el origen y características nuestras. En este apartado, estamos visualizando principalmente la competitividad que existe entre el humano, que prácticamente somos seres competitivos, somos seres que estamos luchando uno contra el otro para ver quién es el mejor, quién se supera a quién. Esto lo podemos visualizar en muchos aspectos, desde la escuela, desde los ámbitos de trabajo, desde los videojuegos, en todas las cuestiones, justamente lo que nos retoma, como lo mencioné, la parte de los videojuegos. Al ser los seres humanos de características competitivas y tener estos componentes donde estamos batallando tan fuerte y tan duro para ir avanzando poco a poco más y ser triunfantes o los primeros en estos lugares, prácticamente estamos luchando y volviéndonos de una manera tan agresiva, digamos así, para poder avanzar al primer puesto. No en todos los casos se llega a esta toxicidad. Sin embargo, hay que considerar que el ser humano también es agresivo por naturaleza. Son componentes del ser humano. Así que al ser agresivo y tener esos dos componentes, la agresividad y la competitividad, termina volviéndose algo muy tóxico y muy dañino justamente para las personas, que en vez de empezar a ver a los juegos como algo divertido, o inclusive por ejemplo ya conocemos los eSports, que son juegos profesionales donde se va a competir y a ganar premios de mucho dinero. En esos aspectos prácticamente la presión, la competencia, la agresividad y todo ese tipo de situaciones empiezan a fluir, a denotarse cada vez más en estos tipos de ámbitos. Es lo que lleva a cierta toxicidad en los videojuegos y muchas personas terminan adaptando este mismo estilo, aunque no sean competitivos o aunque traten de serlo pero no lleguen a ese nivel, terminan adaptándose porque sienten que de esta manera podrán lograr más. Teniendo a las compañías y desarrolladores un mayor peso justamente en la construcción de los videojuegos, se tiene que tener en cuenta también este apartado. ¿Es culpa de las compañías y desarrolladores? ¿Realmente las compañías son las culpables de la permisibilidad de la toxicidad en los videojuegos? Pues para responder esto, daré un claro ejemplo, la cual es la de Light Yagami, el cual cuenta con unos ideales algo peculiares para poder liberarse de toda la maldad del mundo. Se puede considerar que terminó volviéndose el villano o antagonista principal al asesinar a tal punto que terminó convirtiendo a todo aquel que estuviera en contra suya en sus enemigos. Un caso que también es bastante parecido es el de Thanos, donde al menos en el MCU, trata de dar un equilibrio a las especies vivas para que de esta manera puedan seguir viviendo y prosperando sin la devastación y estragos que tenían hasta el momento, queriendo estos dos erradicar a lo que ellos consideran de una u otra manera como lo malvado o lo malo, volviéndose antagónicos en todo esto, sin contar que a su vez existe una línea cada vez menos distinguible entre lo que es considerado bueno y lo que es malo. He de mencionar que estos términos estarían entrecomillados, debido a que los conceptos de la bondad y la maldad son algo subjetivos. Sin embargo, en estos parámetros caen a extremos donde arriesgan la vida de personas que no tienen nada que ver para cumplir sus propósitos. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación entre las personas con estos ideales tan extremos con las compañías o programadores de los videojuegos? Pues muy sencillo. Al momento de que las compañías terminan dando una sanción a las personas que consideran tóxicas, cada vez será más estricto con estos mismos. Y puede llegar a tal punto que solo por dar una recomendación o por el hecho de no ser tan sutil con una forma de apoyar a los demás, terminan baneando a los individuos que solo trataban de apoyar a mejorar a los demás de una manera algo fuerte.
Aunque también en estas partes se puede incluir la dificultad que tienen las empresas para lidiar con la toxicidad, como es el caso de League of Legends, el cual es conocido por tener una de las comunidades más tóxicas de los videojuegos. Sin embargo, las sanciones pueden hacer que se le prohíba a su cuenta volver a jugar, pero con un simple hecho de crearse una cuenta nueva, se soluciona todo, y pueden seguir propagando estas malas prácticas sin que Riot, la compañía creadora de League of Legends, haga algo para solucionarlo. Se ha llegado a tal punto de descontrol que Riot ha preferido poner silenciadores en las partidas para no tener que estar escuchando a los demás. Y esto, en un juego en donde se supone que se debe jugar en equipo, es algo realmente complicado y difícil de llevar. Llegamos a uno de los puntos más interesantes y del cual se le puede sacar mucha tela que cortar. Hablamos sin más ni menos de la comunidad y su peso en la toxicidad, pero a la vez la toxicidad y el peso en la comunidad. Y si esto daña a la comunidad del gaming. Al mencionar esto, hay que tener en cuenta las diferencias y la influencia que aplica la toxicidad en la comunidad y viceversa, convirtiéndose de esta manera en una dualidad que lamentablemente es muy difícil de quitar, a tal punto que puede llegar a ser reconocido como una de las comunidades más tóxicas por sus mismas mecánicas de juego. Y respondiendo a la pregunta si esto daña a la comunidad, es un sí, pero no. Refiriéndome a esto con que sí daña a la comunidad porque de cierta manera hace que ciertas personas que les gustaría entrar a los videojuegos terminen alejándose de estos por los mismos rumores que se expanden de ellos. Y a la vez es un no porque por más que estén dentro de esta comunidad algo tóxica, siempre habrá personas que estén interesadas en entrar y abarcarse en esta experiencia. Y evidentemente propagando sí también un ritmo más ameno y más tranquilo, sin necesidad de la toxicidad. Posible solución y medidas tomadas. Bueno. Este es uno de los puntos más interesantes. Desde que yo he visto varios videos, jamás lo he visto recalcado, al menos no en todos los casos. Y para mencionar esto, hay que recalcar lo complicado que puede ser el implementar medidas para evitar la toxicidad. Sin embargo, hay que considerar lo que está pasando actualmente con Pokémon Unite. Este juego es principalmente para móviles y para Switch. Y es un juego basado en League of Legends, una de las comunidades más tóxicas como lo habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, ha implementado que los jugadores tengan el menor contacto posible, de esta manera evitando la toxicidad. Pero aquí hay que preguntarnos, ¿la toxicidad será anulada en base a que no exista la comunicación entre las personas? Con esto prácticamente está quitando la jugabilidad con las demás personas. Prácticamente se radica esto que lo hace tan divertido también. La forma de que te puedes comunicar con ellos, que puedes estar interactuando con las demás personas. Y pues bueno, quedan las conclusiones. Bueno, desde mi punto de vista, la toxicidad es algo que está muy presente en los videojuegos y que forma parte del ser humano prácticamente. Sin embargo, también es una parte que puede ser medianamente controlada, inclusive por la misma comunidad. Esto ya es de tomar medidas diferentes y buscar alternativas, ¿no? Pero desde mi perspectiva personal, la toxicidad también es algo que puede definir a una comunidad y es parcialmente mala, porque sí puede desanimar a algunas personas a jugar y puede ser un ambiente demasiado pesado, a decir verdad, al estar jugando con ese tipo de personas que gustan jugar de esa manera, ¿no? Pero tratando de evitar ese tipo de situaciones puede ser algo muy llevadero y puede inclusive tener una forma más tranquila. Solo es buscar alternativas, pero es una situación algo difícil, ya que pues como lo mismo mencionábamos, ¿no? Es algo casi parte del ser humano. Sí que en los mismos videojuegos termina siendo complicado por la competitividad y por la agresividad que existen en estos mismos. Y ahora, sin más dilación, vamos a los saludos en el sector Power Up, donde les mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo Isael, que espero que estés pasando un excelente día. Otros Power Up dirigidos para Leo, que siempre me está apoyando allí y me ayudó mucho también para la construcción de este video. Sentir, que siempre está en el directo y se le agradece muchísimo. Y Daniel, el cual no, se le merece un abrazo y un aplauso gigantesco, gracias a que ha apoyado muchísimo crecer este canal. Si a su camarada y nos estaremos viendo hasta la próxima.